tal? Bienvenidos esta noche aquí a Quién Tiene la Razón. Vamos a tener un primer bloque muy interesante sobre la cumbre. Vamos a gozar de una intervención del maestro Francisco Tudela. Bienvenido, Francisco. Yo no sé quién tiene la razón, la verdad. Venga a iluminarnos un poco. Después va a estar Manuel Romero Caro con José Verona. José Verona es abogado tributarista. Manuel Romero Caro es un conocido economista, fue ministro. Van a analizar todo este tema de la corrupción en el sector empresarial. Porque justo hoy el presidente Manuel Vizcarra ha invitado al sector empresarial a sumarse contra la corrupción y es lo más votado, lo más exigido en las encuestas hoy en día, acabar con la corrupción. Pero antes tenemos a nuestro corresponsal Jorge Chávez desde el aeropuerto del Grupo Aéreo número 8, estoy bromeando, porque acaba de llegar el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hijo del célebre Pierre Trudeau, ministro de Canadá, que bueno, es una leyenda, ya fue un ministro en los años 70. Su madre muy guapa, Margaret Trudeau. Está apareciendo Justin. Justin es uno... Ahí te escuchamos. Jorge Chávez, ¿estás ahí? Jorge. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Buenas noches, efectivamente. Bueno, hace unos momentos también acaba de arribar ya el avión que ha trasladado hacia la ciudad de capital al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para participar de la octava cumbre de las Américas a realizarse el día de mañana y el sábado en nuestro país. Justin Trudeau además tiene previsto encuentros bilaterales con jefes de Estado de la región. Es impresionante además la comitiva que acompaña al primer ministro de Canadá. Por cierto, ya Justin Trudeau también, quien participa mucho de las redes sociales, había ya anunciado a través de su Twitter su participación, pues tiene que mediar también en una crisis política entre dos de las provincias de su país. Es decir, tenía previsto además Justin Trudeau, después de viajar al Perú, luego dirigirse a Europa para visitar a Francia y el Reino Unido, pero poco antes de su salida ya la oficina del primer ministro informó que Trudeau regresa este domingo al Canadá. Justin Trudeau se ha visto obligado a regresar a su país para intentar solucionar una grave crisis constitucional provocada por el enfrentamiento entre las provincias de Alberta y Columbia Británica por la construcción de un oleoducto. Este es uno de los temas además que mantiene atento a Justin Trudeau una vez que culminen las actividades aquí en la octava cumbre de las Américas. Ha suspendido, digamos, su participación en Europa y se va a dirigir al Canadá para centrar su atención en estos puntos. Además, Aldo, te comento, el sábado Trudeau participará en las sesiones de la cumbre de las Américas y también se tiene previsto sostener una reunión con su homólogo argentino, Mauricio Macri. Además, mantendrá encuentros con los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Chile, Sebastián Piñera. Es el ministro de Educación de nuestro país quien encabeza la comitiva de recibimiento, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, quien tiene previsto, ahí está, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, levanta la mano, un gesto de saludo, desciende entonces del avión aquí en el Grupo Aéreo número 8 para saludar posteriormente a la comitiva de recibimiento, hacer los saludos protocolares correspondientes. En estos momentos hay un breve saludo para el posterior desplazamiento entonces del ministro del Canadá, Justin Trudeau, hacia uno de los salones aquí del Grupo Aéreo número 8. Ha sido puntual además el arribo del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que en estos momentos, como se observan en imágenes, está desplazándose ya por la alfombra roja, cruzando la pista del Grupo Aéreo número 8, para de esta manera iniciar ya sus actividades en el barco de la octava cumbre de las Américas. No hay ningún pronunciamiento al respecto. Bueno, siempre se ha colocado un micrófono ante unas palabras, pero no. El primer ministro entonces ya cruza el Grupo Aéreo para ingresar en uno de los salones y dirigirse
ya a su hotel para esperar las actividades de la octava cumbre. Esta es la información, Aldo, entonces, que tenemos a esta hora de la noche. Se tiene previsto ya la llegada también en los siguientes minutos del presidente de Bolivia, Evo Morales. Contigo en estudios, Aldo. Muchas gracias, Jorge. Justin Trudeau, como ustedes lo ven, es pintón, joven, tiene el apellido de su padre, el carisma de su padre, y heredó pues un primer ministro anterior, Stephen Harper, que era pues más bien un poco ogro, ¿no? Entonces se puso de moda, ¿no? Justin Trudeau es pintón, pues joven, ya está empezando a meter la pata, es mucha imagen. Un Twitter, perdón un minuto, Francisco, un Twitter, Lenny Moreno. He decidido retornar inmediatamente al Ecuador por la situación crítica que vivimos en estos momentos. Regreso junto a familiares de Javier, Paul y Efraín. O sea que en breve ya se va. Tienen un problema serio en Ecuador porque son 3 periodistas secuestrados por un grupo disidente de la FARC con riesgo de que los ejecuten. Se ha hecho un drama. Rogamos pues porque todo salga bien con nuestros colegas periodistas. Están secuestrados por la FARC y lamentablemente tienen riesgo de ser ejecutados, ¿no? La FARC no se va con mucho miramiento. Y además la FARC saben que deben estar presionando porque la cumbre salga mal. Tiene gran cobertura mediática y entonces han aprovechado este momento para poner presión y obligar al presidente del Ecuador a regresar. Una baja más en la cumbre. La cumbre anda un poco deslucida. No viene Maduro, se va Moreno, no viene Trump. Sí, le falta tensión dinámica. ¿No? Le falta un poco eso Charles Atlas, la tensión dinámica. La tensión dinámica. Las revistas antiguas. Sí. Pero ¿por qué no viene Trump? Perdón, por la crisis siria, por el problema de que han entrado a la oficina de su abogado, han hecho un allanamiento a la oficina de su abogado, los problemas se le están complicando, o porque también tiene siempre un desprecio hacia Latinoamérica, no le interesa la zona. No, yo no creo en la tesis del desprecio. Shitholes nos llamó alguna vez. Yo sí creo que América Latina no es una prioridad de los Estados Unidos, no solamente en la administración Trump, sino tampoco con Obama. No. O sea, simplemente Obama en los 8 años que ha sido presidente simplemente no se ocupaba de América. Bush nos hizo más caso. Bush hizo más caso, Clinton hizo más caso, George Bush padre también. Sí. O sea, había una interacción con los Estados Unidos que cesó con el presidente Obama y que continúa un poco en el limbo, ¿no? ¿No crees que ha sido por el problema interno, por el tema sirio? No, yo creo que es el tema sirio porque el tema es muy complejo. Lo que pasa, en resumen, es que se han usado una arma química en uno de los últimos reductos rebeldes en Siria. El gobierno de los Estados Unidos ha acusado al gobierno de Bashar al-Assad. Los rusos dicen que no hay pruebas y Trump ha amenazado con atacar con una andanada de misiles. Hay un precedente, ¿sí? Porque el 6 de abril del 2017 pasó lo mismo y Trump atacó con misiles Tomahawk, 59 misiles Tomahawk, si no me equivoco, a Siria. Y entonces, para ser consistente, tendría que atacar ahora. Yo te pregunto 2 cosas que me llaman la atención. Uno, ¿qué les interesa a los americanos que usen gas, usen napalm, usen balazos? Finalmente están matando a la gente. ¿Por qué tanta preocupación porque se haya utilizado gas? Yo no digo que esté bien que se use gas o no se use cualquier medio de guerra, sobre todo que el gas que trae malos recuerdos de la Primera Guerra Mundial, pero irte a una guerra por un tema que han tirado gas. Y segundo, ¿para qué iban a usar gas los sirios si ya ganaron prácticamente? Este es uno de los últimos Claro, no tiene sentido. Con artillería hubieran ganado. ¿Para qué van a tirar gas? No tiene sentido. Es obvio que los sirios no tenían nada usando gas y por lo tanto nadie sabe quién ha usado el gas. Naciones Unidas no ha podido determinar. O Estados Unidos, puede haber sido un tercero. El tema de fondo es una especie de conflicto subterráneo entre los Estados Unidos y Rusia que va desde el este de Ucrania hasta Siria y Turquía. Hace una semana se han reunido en Ankara Ali Khamenei, Vladimir Putin y Erdogan, o sea, el primer ministro... Irán, Turquía y Rusia. El presidente de Turquía, el presidente de Rusia y el presidente de Irán. Y como resultado de esa cumbre han planteado una política para Siria
Y Turquía, que es aliada de los Estados Unidos y miembro de la OTAN, ha hecho un acuerdo con Rusia por el cual va a recibir un reactor nuclear de Rusia y todo un sistema de defensa antiaérea muy sofisticado. De un miembro de la OTAN. Turquía. Miembro de la OTAN, el S-400. Entonces hay naturalmente un gran temor de que lo que se está produciendo en Turquía pueda ser una reversión de la alianza con los Estados Unidos. Y probablemente ese sea el detonador para la demostración de fuerza americana que parece ser inminente. Pero yo te quería decir, tú dices que no crees que hay el tema del menosprecio, pero no hay subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos. No. No han nombrado hasta ahora el subsecretario, el segundo del secretario de Estado para esta zona. No, es lo que yo he dicho. América Latina ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es lamentablemente una prioridad de segundo orden para los Estados Unidos ya desde hace muchos años. Y eso no se puede soslayar. Pero viene el vicepresidente Mike Pence. Y Mike Pence sí se ha ocupado consistentemente del tema de Venezuela. Y declaró el año pasado, en agosto, que los Estados Unidos debían utilizar todo el peso diplomático y económico para ayudar a restaurar la democracia en Venezuela. Pero eso no significa gran cosa, porque la cumbre no está unida. Hay países del chavismo, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, varias de las islas del Caribe. Hay los países del Grupo de Lima que tienen la posición contraria, pero como es una reunión institucionalizada dentro del marco de la OEA de jefes de Estado y de gobierno, naturalmente no se va a llegar a un consenso entre estas dos posiciones contrapuestas. Y la declaración de Lima, claro que condenará la corrupción y hará votos por la democracia, pero no se podrá llegar a planteamientos ejecutables y concretos. ¿Tenía algún sentido una cumbre sin Estados Unidos? Bueno, está el vicepresidente de los Estados Unidos, pero la personalidad fuerte de Trump era decisiva y no va a estar. Porque estas cumbres, tú me explicabas fuera de cámaras, que nacen como cumbres comerciales, básicamente. Clinton, ¿no? Correcto. Clinton, en 1994, llevando a cabo lo que había propugnado George Bush padre, que esto es una zona de libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego, toma la iniciativa para que se realicen estas cumbres. Y van en esa dirección estas cumbres buscando la integración económica hasta el año 2005, en que Chávez, Kirchner y Lula descarrilan la cumbre y sacan de la agenda el tema de la zona de libre comercio, con lo cual la cumbre queda como una cumbre puramente política y ya no con esta gran finalidad económica. Y luego, esta es la octava cumbre, en la cumbre anterior, en Panamá, incorporan a Raúl Castro, o sea, a un dictador, con lo cual incluso el tema político queda fracturado. Y entonces, claro, nosotros nos encontramos ahora con una cumbre que está fracturada por el medio en dos posiciones políticas diferentes. Hemos desinvitado a Maduro, pero viene Raúl Castro, que es un Maduro a la doble potencia, ¿no? Y más experimentado, y además es digamos, el mentor de Maduro, y no tiene sentido político tampoco. Ahora, tampoco le iba a tener cumbre. mucho económico, Francisco, en el sentido que Trump era, como tú lo definiste el otro día, es mercantilista, es Bueno, el tema proteccionista. económico terminó en 2005. Trump no quiere más bien el NAFTA está en peligro. Obama no tuvo ningún interés en imponer su voluntad para continuar con este objetivo económico de zonas Obama de libre solo le comercio. interesó Latinoamérica por el lado de Cuba, ¿no? Porque eso estaba en la agenda del Instituto Carter y de Bob Pastor. Y esta agenda, que había sido propugnada durante muchos años por el ala izquierda del Partido Demócrata, fue finalmente ejecutada por Obama con la apertura de las embajadas, en fin, todo un programa, y ha sido revertida por Trump, porque Trump Parcialmente, ¿no? ha sido reducida a su mínima expresión mientras Cuba
no respete los derechos humanos y establezca un régimen democrático. Que viene un relevo en Cuba ahora mismo, ¿no? Bueno, sí, pero hay que ver quién es y cómo Entra, reemplaza a Raúl Castro Nebel, me parece que el apellido se me ha ido. Un tipo joven, ¿no? En las próximas semanas lo reemplaza, pero va a ser más de lo mismo. Es más de lo mismo porque detrás de eso están los gobernantes invisibles de Cuba y del partido, entre los cuales está Raúl Castro. Ahora, hay dos halcones bien peligrosos que han entrado a la administración americana, ¿no? Pompeo, que era jefe de la CIA, ha acogido el secretario de Estado, y Mike Bolton, ¿no? Que es un tipo muy duro. Bolton es un hombre muy duro, fue embajador en Naciones Unidas, y Pompeo es el segundo jefe de la CIA que pasa por el Departamento de Estado. El primero fue Foster Dulles. Y entonces es interesante. Bush padre fue también director de la CIA, o sea cada vez hay una creciente interrelación entre la política y los servicios secretos en los Estados Unidos, porque poner al jefe del espionaje de jefe de la diplomacia naturalmente es un paso muy importante. Ahora, otro escenario también geopolítico, tú mencionaste, por eso tal vez no nos has sentado en tu caso, es el Asia. Trump está en esta bronca con China, fuerte, se están subiendo aranceles, tiene el tema de Norcorea, y tú mencionaste algo que no estamos mirando mucho, el rearme japonés. El rearme japonés Japón se está armando mucho. Es importante porque han modificado las leyes de ejecución constitucional, no la Constitución. La Constitución misma. no han podido cambiar. Entonces, antes se establecía que las fuerzas de autodefensa del Japón solo podían actuar en la defensa de las fronteras mismas del Japón. Ahora se habla de áreas adyacentes sin determinar cuáles son esas áreas adyacentes, que naturalmente se extienden al mar del Japón, en fin, más allá de sus fronteras, porque la tecnología los obliga a eso. Y en segundo lugar, el Japón por primera vez ha autorizado la exportación de armamento. El Japón es un gran productor de todos los componentes de los drones americanos. Fabrica la Mitsubishi sus divisiones blindadas. Tienen aviones que son de patente americana, pero que ellos fabrican. O sea que tienen una industria de armamento importante. Y ahora están en las ferias internacionales. Y la razón de permitir la exportación de armamento es poder financiar la industria militar japonesa. O sea, la industria militar japonesa solo puede financiarse exportando. Y el asunto de Norcorea se enfrió un poco, se habló, hubo estas reuniones entre Corea del Sur, Corea del Norte, han invitado a Trump allá. No, claro. Ahí lo que ha sucedido es que la estrategia de Trump, que fue muy criticada, ha dado resultados. Digamos que la estrategia blanda de la administración Obama simplemente fue fortaleciendo a Kim Jong-un en su radicalismo desde hace ya varios años, romper las negociaciones que periódicamente mantenía con Corea del Sur, con la China y los Estados Unidos, y es esta retórica surrealista del presidente Trump diciendo que él tiene una bomba atómica más grande y cosas por el estilo, que finalmente ha resultado ser el idioma que Corea del Norte entiende. Y entonces Corea del Norte ha decidido primero abrir sus puertas a un conjunto de rock surcoreano, participar en las Olimpiadas de invierno de Corea del Sur, y Kim Jong-un ha tomado su tren especial y se ha ido a Beijing a hablar, a pedir la protección de los chinos para las negociaciones con los Estados Unidos y Corea del Sur. Y ha planteado a los chinos que aceptaría la desnuclearización. Claro, una cosa es lo que le dice a Xi Jinping y una cosa diferente probablemente sea cómo va a plantear esa negociación con Trump y con Corea del Sur. Ha mencionado un nombre importante, Xi. Xi prácticamente va a ser dictador de por vida, porque ellos tenían el sistema en China cada cierto número de años, el Politburó comunista elegía un nuevo líder, pero Xi parece que va a ser perpetuo, ¿no? Bueno, ha cambiado las normas. Su mandato es indefinido.
Mandato indefinido. Su mandato es indefinido. Tenemos un nuevo Mao ahí. Y los que eligen al Politburó, a los 6 miembros del Politburó, son solo los miembros del Partido Comunista. Y del Politburó sale este líder con mandato indefinido ahora, que es Xi Jinping, y naturalmente daría la apariencia, si es que uno viajara a 1900, que es la aristocracia que elige a unos electores que eligen al emperador. Hemos vuelto al emperador en China y al zar en Rusia. Daría la impresión. Parece que han pasado 100 años, estamos en el siglo XXI, no sé por qué, por nada, porque tenemos otra vez un zar que es Putin y un emperador en China. Tengo yo la impresión que las culturas de los pueblos son mucho más profundas de lo que las ideologías políticas teorizan o sus filósofos piensan. Entonces ya viene el virrey acá. Espero que no. Creo que ya hay un virrey en San José, Costa Rica, según he escuchado. ¿La Corte Interamericana? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero espero que no venga uno de verdad. Pero a lo que voy es que las culturas son muy fuertes. Y entonces, por ejemplo, en la China, el culto a Confucio, que es el confucianismo es una especie de ética laica, sí. Y en el caso de Rusia, la diplomacia rusa, bajo la dirección de Putin, ha logrado reunificar a la Iglesia Ortodoxa, porque la del exterior, por la revolución, estaba peleada con la del interior, y ha logrado esta proeza que se pensaba imposible, y entonces cada uno de ellos, en Rusia y en la China, han buscado las estructuras tradicionales, culturales de poder. Ha vuelto con los ortodoxos y una campaña muy fuerte contra los gays en Rusia. Bueno, más que una campaña en contra, una campaña de no poder promocionar, o sea, de no hablar del asunto, ¿no? Lo que sí es interesante es como habiendo tenido estos países un comunismo tan extremo, ateo, represor, que realmente quiso cambiar cómo la gente vivía, con cocinas comunales en los edificios, etc. En China todos se vestían iguales. En China todos vestidos iguales, y con bicicletas, y con una revolución cultural en los años 60 que costó 8 millones de vidas para extirpar todo síntoma de vida burguesa. Finalmente reanudan con su historia, reanudan con su cultura para construir sus estructuras políticas postcomunistas. Y eso no deja de ser interesante para la ciencia política. Es rarísimo. Ahora, volviendo a Latinoamérica, Estados Unidos, que no nos hace caso, el proyecto chavista ya completamente naufragado, todo este expansionismo venezolano a base de dólares, petróleo y la agresividad de Chávez, muerto. Lula, en prisión. Hay un vacío. Se habla de que China está tapando ese vacío con los préstamos a Venezuela, los préstamos a Ecuador. Hay un interés chino en la zona. Bueno, cuando se produjo la invasión de Irak el año 2003, pretextando que existían armas de destrucción masiva que después no se encontraron, los Estados Unidos se vieron envueltos en toda la geopolítica del Medio Oriente, donde todavía están atracados hasta el día de hoy. Luego vinieron la primavera árabe, en fin, todas estas revoluciones en el norte de África, y la China aprovechó que los Estados Unidos estaban concentrados en el Medio Oriente para adquirir concesiones, sobre todo en el África, e incrementar su comercio y su adquisición de materias primas en América Latina. La China es hoy nuestro primer socio comercial. El Washington Post especulaba, cuando se pensaba que Trump iba a venir, que el tema central que Trump iba a traer a la Cumbre de las Américas era su conflicto comercial con la China y evidentemente un planteamiento económico para América Latina que fuese atractivo para América Latina respecto a los Estados Unidos. Naturalmente eso no es así. Trump no viene, ese planteamiento no parece que se va a producir, pero evidentemente estamos en un mundo nuevo donde todas las categorías que nosotros usamos para evaluar la política en el siglo XX ya no sirven. Lo que has mencionado es verdad. China se ha comido prácticamente África.
Completamente. Todas las inversiones, toda la infraestructura, ve chinos por toda África. Más aún, Calladitos, China, hasta las potencias antiguas, Francia, han perdido mucha fuerza. China realiza periódicamente las cumbres sino-africanas. O sea, una cumbre de la China con los países africanos, que son cumbres muy exitosas y que fortalecen su comercio exterior de una manera Ecuador poderosa. está completamente hipotecado a China, ¿no? Me cuentan que Rafael Correa ha prevendido petróleo, se ha endeudado hasta las narices con los chinos. Me contaban amigos ecuatorianos que la dependencia de Ecuador con respecto a China es impresionante, que no nos damos cuenta en Sudamérica de eso. Yo creo que es una realidad y hay una dependencia fuerte de los mercados chinos. No, pero en el caso de ellos hay préstamos, hay ventas a futuro de petróleo. Nosotros no estamos tan amarrados al final como, por suerte como no. Ecuador, por suerte no. Recién hemos empezado a endeudarnos de manera significativa en los últimos 2 años. Sí, con el gobierno Kuczynski, curiosamente. A partir del 28 de julio del 2017, ¿no? La deuda ha subido mucho. Muchísimo. Y hay que reflexionar sobre si es necesario endeudarse para el gasto corriente. Porque endeudarse para megaproyectos es una cosa que se hace en todas partes del mundo, porque el dinero tiene un fin constructivo específico, pero nosotros nos estamos endeudando para pagar planillas, y eso nos hemos endeudado por cerca, el total parece ser superar los 30.000 millones de soles. O sea, son más o menos el total, unos 12 millones de dólares. Finales de Humala, pero curiosamente Torne, ¿no? Y Zavala, y este gobierno se supone que era ortodoxo, nos ha endeudado mucho. Entonces, lo que hay que cuestionarse es la verdadera necesidad de contraer estas obligaciones, y si no es mejor reducir las planillas en vez de endeudarse, o dar el fondo de Estado, estabilización fiscal. hacer al Estado más eficiente. Han gastado mucho el fondo de desregular. Desregular. ¿No? Pero no se dio nada con Kuczynski, ¿no? Kuczynski se supone que ese era su atractivo, ¿no? El manejo de la economía. Pero no tenía un plan de gobierno verdadero. La campaña de Kuczynski se sentó en el concepto de agua para todos, porque él tenía una ONG que se había dedicado a eso, entonces tenía experiencia en eso. Pero el Niño Costero demolió ese programa y luego no hubo nada para sustituirlo. Pero el ministro Torne también fue una decepción, ¿no? Con los pergaminos que trajo. Bueno, digamos que al final del día el presidente Vizcarra tiene la obligación de reenrumbar la nave del Perú hacia un mejor horizonte. Dios quiera que lo haga bien. Para finalizar, entonces, ¿la cumbre va a servir para algo aparte de un feriado? La cumbre va a servir, como lo ha señalado Jorge Chávez respecto a Trudeau, primero para mantener entrevistas bilaterales entre los líderes. Siempre es muy útil, y las cumbres son muy útiles para reuniones detrás de las cortinas, detrás de bambalinas, para arreglar temas bilaterales. Y en el tema central de corrupción y gobernabilidad, pues ¿qué más puede hacer la cumbre que declararse en contra de la corrupción y a favor de la democracia? Pero no hay, digamos, una dirección, un proyecto económico como lo hubo entre 1994 y el año 2005. Y tampoco hay un proyecto democrático en el seno de la OEA como lo hubo también entre 1994 y el 2005, porque naturalmente los integrantes del Foro de Sao Paulo, Mujica, Lula, Ortega, en fin, toda esta playa de chavistas o socialistas del siglo XXI, crearon el UNASUR excluyendo a los Estados Unidos y al Canadá, pretendiendo ser una alternativa que hoy tampoco existe, porque con el colapso brasileño el UNASUR pues es solo una desiderata. Incluso se planteaba de crear un sistema monetario alternativo al dólar, en el cual el Brasil sería de las piezas claves. Era como el peso andino de Belaúnde. Correcto, los todo eso ha terminado, se ha hundido en el descrédito y en la corrupción. Bueno, aquí nos han vendido la payasada de que vamos a entrar a la OECD. No, eso, hay una periodista de la revista Forbes, ahora voy a recordar su nombre, que ha señalado claramente que el Perú
tiene muchas dificultades para poder ser admitido a la OSD. Date una vuelta por la calle, como el país no está preparado para entrar a la OSD. Tiene problemas de inestabilidad política, tiene problemas de corrupción y tiene problemas de deudas impagas del Estado, que es un tema en el cual la OSD se fija mucho. Me pide un colega que me ha estado aquí whatsappeando, me dice, por favor pregúntale a Francisco Tudela por el juicio de Bolivia con Chile en La Haya. ¿Cuál de los dos? El que está dándose ahora mismo, el que es por la salida al mar. Uno es sobre el tema del Silala, sobre si no el del un Silala. Curso de agua internacional o no. Y el otro tema no es la salida al mar como la gente cree, sino que Bolivia demanda a Chile exigiendo la obligación de Chile de negociar. O sea, que la Corte le ordene a Chile sentarse a negociar. ¿Y el Tratado de 1904? No, el tratado de 1904 está vigente y pleno. En ningún momento Bolivia ha pedido... Lo desconoce. Que se ha pedido a la Corte la anulación o el desconocimiento de ese tratado. Pero claro, pedir que alguien negocie no es algo contemplado dentro del derecho internacional. Porque por último, pongamos que la Corte, en una decisión salomónica, como fue el caso de la frontera marítima peruano-chilena, pues obligue a Chile a sentarse a negociar. Bueno, Chile se sienta 5 minutos, dice ya negocié y se va. De tal manera que es una demanda que no tiene un objetivo perdurable. No es una demanda por la salida al mar, no es una demanda por límites, no es una demanda para la ejecución de ciertas prestaciones. ¿Y por qué no fue rechazada si es tan absurdo? Bueno, porque la Corte acoge todas las demandas y probablemente la Corte encuentre una fórmula imaginativa en la cual le dé parcialmente la razón a Bolivia y parcialmente la razón a Chile. Pero ya con que le dé parcialmente la razón a Evo Morales lo refuerza mucho para su candidatura presidencial. Bueno, eso es lo que él busca. Él nunca hubiera puesto estas demandas de no contemplar un mandato adicional. Que sería su cuarto. Que sería su cuarto mandato. Hay quienes pueden reelegirse indefinidamente y nadie le dice nada, nadie los critica. Porque para la izquierda eso no es malo. La izquierda es inmune a la crítica por la reelección. Veamos a Correa, veamos a... Y con eso quería cerrar. A Evo Morales, a Chávez. Ese era el postre. Arana lo escuchaba y yo alucinaba. Decía que el problema económico de Venezuela era por el bloqueo americano. No tiene bloqueo. No hay bloqueo, pues no hay tal bloqueo. Se bloquean hay las cuentas. Sanciones personales a los jerarcas, a las cuentas de los jerarcas, y probablemente les han inmovilizado sus yates en la isla Margarita. Y el apoyo... No pueden ir a Miami, pero fuera de eso en Suiza no hay y en más. Panamá también ha habido... Sí. Y segundo dice... Pero no al país. El país no ha sido sancionado. Venezuela no ha sido sancionado. Arana ha escuchado regular al burro, pero no sabe dónde. Y lo otro es que dice que el gobierno goza de amplia mayoría, el gobierno de Maduro. Bueno, ahí está alucinando. Eso no es cierto. No hay cómo saber porque ya no hay una democracia transparente que pueda expresarse. Está muy confundida. En el Nuevo caso, Perú sacando un comunicado. Nuevo Perú defiende a Lula, que es el corruptor del Perú. Defiende al que nos coimió, al que nos destruyó. Así es. Entonces, claro, eso ya no tiene explicación racional. Las lealtades ideológicas pueden ser irracionales cuando las ideologías se convierten en religiones. Bueno, yo entrevisté hace poco a un señor Atilio Bodón, me parece que es el apellido, un comunista argentino, y las cosas que me decía, yo decía, pues este señor está en sus cabales. Sostenía que el gobierno era muy popular, que era una democracia y que la oposición tenía la culpa. Es que o sea, yo escuchaba y decía... las ideologías, mientras más mecánicas son, menos cubren de la realidad. O sea, son visiones, todas, las de derecha, de la izquierda, toda ideología es una visión parcial de la realidad. Pero el peligro de las ideologías es devenir en cultos. En religiones. En religiones. Y entonces, acá lo que hay son cultos a estas Lula es indefendible, Maduro es indefendible. O sea, yo no entiendo a la izquierda peruana, un señor que vino, nos corrompió a todos, nos hizo tanto daño es Lula, y el otro es un dictador asqueroso. Y vino Lula acá para patrocinar a Odebrecht, vino al Perú, a ese punto llegó. Pero qué pobres diablos pueden ser algunos. O sea, es inconcebible. Inconcebible, ¿no? Bueno, y también Kuczynski llamando a Macri y a Santos para que amenacen con no venir a la cumbre para evitar la vacancia. Eso no puede hacerse. Eso diplomáticamente... Eso que hizo Kuczynski solo no tiene puede nombre. decirse. No, y Almagro. Y Almagro.
y enviar a un emisario, Almagro, e involucrarlo en la política interna del Perú. En el caso de la OEA tiene que ver los elementos objetivos de las relaciones políticas interamericanas y no involucrarse en la política interna de los Kuczynski países. tiene un problema de chip con la moral, ¿no? Y ¿No se en da el cuenta caso cuando de hace Macri Santos, uno no hace eso contra su propio país. O sea, la cumbre era en el Perú y él está llamando para que la saboteen a fin de que él evitar la vacancia. Esto muestra decadencia en las concepciones. Hay que decir, por lo demás, y esto es muy importante, que el canciller Ricardo Luna se rehusó a prestarse ese a juego. esto. Y por eso lo sacaron. Y digamos, el secretario general, el viceministro también se rehusaron. Por eso salió de tal Luna. manera que Kuczynski se dirigió directamente a Almagro. A través de Cateriano, a ¿cierto? me imagino que Cateriano habrá redactado y habrá llevado la carta, pero no conozco Y dicen el que detalle. Borea también intervino la segunda vez, ¿no? Pero la Cancillería no participó de eso. Llega Evo Morales en estos momentos, ¿podemos verlo? Jorge Chávez, hola Jorge, estamos aquí nuevamente. Evo Morales está arribando a Lima, ¿no? Cuéntanos. ¿Cómo te va, Aldo? Efectivamente aquí desde el Grupo Aéreo número 8, efectivamente son los momentos en que el avión presidencial que traslada al mandatario Evo Morales acaba de arribar al Grupo Aéreo número 8. Te comento, Aldo, mientras que llegaba el avión de Evo Morales, la comitiva que traslada al presidente del Ecuador, Lenín Moreno, ya ha cruzado la explanada del Grupo Aéreo número 8 y en estos precisos momentos ya se está embarcando el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno para dirigirse al Ecuador. Ya en estos momentos ya desciende entonces el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien es recibido por la delegación peruana, encabezada por el ministro de Defensa, José Huerta. Te comentaba, por cierto, Aldo, que ya el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno ya se presta a subir a su avión que lo va a trasladar al Ecuador, junto con los familiares de los periodistas del diario El Comercio del Ecuador secuestrados por las guerrillas de la FARC. En estos momentos ya el presidente de Bolivia, Evo Morales, cruza la alfombra roja, custodiado además por la Guardia de Honor de la Fuerza Aérea Peruana. Saluda a los medios de comunicación. Se dirige, estamos llamándolo para ver si brinda algún tipo de declaraciones. Saluda nuevamente a los medios y ya va a cruzar entonces a uno de los salones del Grupo Aéreo número 8. Ha llegado entonces el presidente de Bolivia, Evo Morales, y se ha ido el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, para buscar una solución o de alguna manera darle tranquilidad a las familias de los periodistas ecuatorianos, los periodistas del diario El Comercio. Contigo, Aldo, en estudios. Regresamos más adelante con mayor información aquí del Grupo Aéreo número 8. Adelante. Bueno, me despido ya de Francisco Tudela, que muy socarrón me dijo, ahorita sale el avión Maduro. Se asoma Imagínate por la que puerta. Maduro hubiera venido con Evo Morales y nos hubiera dejado offside a todos. ¿Ah? Que se habló un Se habló momento, de eso, se habló un momento de que iba a venir en el avión. Una posibilidad. Sí, o sea que yo me imagino que Vizcarra ha estado mirando ahí si bajaba o no. Todos mirando. Bueno, muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, Francisco Aldo. Tudela, viene inmediatamente José Verona, abogado tributarista, Manuel Romero Caro. Vamos a hablar sobre el tema de la corrupción en las empresas peruanas, el Club de la Construcción y todos estos intríngulis que hemos tenido. Ya regresamos.